que su nombre es exaltado. Recordad que su nombre es exaltado. Magníficas cosas ha hecho el Señor, toda la tierra lo sabrá. Regocíjate y canta, moradora de Sión. Regocíjate y canto, moradora de Sión, pues grande es en medio de ti, grande es el Santo de Israel. Recordad que su nombre es exaltado, recordad que su nombre es exaltado. Magníficas cosas ha hecho el Señor, toda la tierra lo sabrá. Regocíjate y canto, moradora de Sión. Regocíjate y canto, moradora de Sión, pues grande es en medio de ti, grande es el Santo de Israel. Recordad que su nombre es exaltado, recordad que su nombre es exaltado. Magníficas cosas ha hecho el Señor, toda la tierra nos verá. Regocíjate y canto, moradora de Sión. Regocíjate y canto, moradora de Sión, pues grande es en medio de ti, grande es el Santo de Israel. Todos, pues grande en medio de ti, grande es el Santo de Israel. Eres grande, mi Señor.
espíritu esta congregación, Señor, Dios mío, hasta que de nuestros labios salga palabra viva, Señor. Hay libertad para alabarle, hay libertad. Sacrificio de alabanza.
Jehová. Oranda la bastiala y a la basazo y a la tiala. Somos tuyos, Padre, séllanos con tu espíritu, Jehová. Sepáranos para ti, solo para ti. Orrianda la vacía, la ya la basar. Solo. Está en la tierra para mi venida. Orar y clamar, dice el Señor, para que las tinieblas no los toquen. Orar y clamar y velar, dice el Señor. Señor, cuanto más tú, Señor, no nos darás el Espíritu Santo, Señor. Envía tu Espíritu Santo, Señor, te lo pedimos, por favor, escucha este clamor, mi Cristo.
todavía en sus corazones. El clamor de sus corazones será: llénanos hoy, Señor. Llénanos hoy con tu Espíritu, Señor. Precioso. No nos dejes ir de aquí, Señor, sin la llenura de tu Por favor, ten misericordia en esta mañana y derrama de tu Espíritu hoy, Señor. Inclina nuestro corazón solo para ti, que nuestras obras sean ya manifestadas solo para ti, Padre. Que tu Espíritu nos llene, Señor. Que salgamos hoy diferentes. Oh, ten misericordia, Padre. Inclina hoy mi espíritu a ti, Señor. Que yo, que no soy digno de desatar el calzado de sus sandalias.
Por favor, Señor, tú nos bautizarás con Espíritu Santo y fuego a este temer, a este temer. Ha sido tu promesa, oh Padre. Ha sido tu promesa. Oh, lo creemos en esta mañana. Lo creemos y te lo pedimos. No te pedimos oro ni plata. Te pedimos el Espíritu. El Espíritu de lo alto.
tinieblas de esta tierra, Señor amado. Quisiera que cantáramos solo un fragmento. El canto dice: te necesito, Cristo, sí te necesito, con corazón contrito acudo a ti. Cantémoslo con necesidad, hermanos, en esta mañana. Te necesito.
Amalek e Israel y arreciaba la batalla, y Amalek prevalecía sobre Israel. Y levantando tu siervo Moisés sus manos, prevalecía Israel sobre Amalek. Pero cuando se cansaba, levantaba sus manos y Amalek prevalecía. Pero sus siervos levantaron sus manos y fue grande la victoria sobre Amalek. Señor, y ese mismo día tú diste una promesa a tu pueblo. Tú prometiste que raerías de la tierra la memoria de Amalek, que tú vencerías las obras de la carne por el poder de tu espíritu. Señor,
en llama y porque su alma le hablaba la conciencia. Pedro, tú me amas, te pregunta el Señor a ti. Tú quieres en verdad ser conmovido, tanto como lo fue Pedro, que fue llevado al aposento alto, porque se sintió conmovido por el Espíritu Santo, invitándole a que lo buscara, y allí fue lleno del poder del Altísimo. ¿Cuántas veces tu Señor ha pasado en medio de la multitud? Y tú piensas en tu corazón, si tan solo pudiera aferrarme al borde de su manto. Tu Señor pasa una vez más por aquí. Aférrate a su manto, aquel de donde fluyen ríos de vida. Hoy venimos con un corazón contrito y humillado, necesitados de ti, Señor. A ti que habitas en las alturas, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de su Señor, y los ojos de las siervas miran a la mano de su Señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros. Vivificaré en tu vida, porque no soy hombre para mentir ni para engañar. Cree en mi palabra, cree en lo que te he dicho. Oh, Eliseo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Eliseo le dijo: dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo: cosa difícil has pedido, mas si tú me vieres cuando yo te fuere quitado, te será hecho. Mas si no me vieres, no te será hecho. Oh Señor, necesitamos tener una vista, una mirada en ti, Señor. Que nuestra mirada, que nuestra visión seas tú, oh Señor, para que entendamos que el poder de tu Espíritu es el único que nos ayudará a vencer la carne, Señor. Danos ojos como de paloma, para que solo te veamos a ti, oh Señor. Ni hay vacíos que tu Dios no pueda llenar. Yo he visto tu necesidad y he visto de que has de tener necesidad, dice el Señor, porque la mano de Jehová no se ha cortado, ni he quebrado la caña cascada, ni he pagado el pábilo que humea, porque yo sé que mi pueblo es débil, pero el mío es fuerte, dice el Señor.
corazón correcto para recibir tu visitación, Señor. Que tengamos, Señor, un corazón contrito y humillado, Señor, al cual si tú pasaras por aquí no despreciarás, Señor. Danos ese corazón, Señor. Danos ese corazón, cueste lo que cueste, danos ese corazón, Señor, para que tu paso por este lugar no sea momentáneo, Señor, sino que anheles quedarte, Señor, sino que desees quedarte en medio nuestro, Señor. Danos, Señor, el corazón que tú deseas ver en nosotros, Señor. Por favor, Señor, no te vayas y sigue hablando a nuestros corazones, por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Cuando Dios decide visitar al hombre, el Señor viene buscando algo específico. Él no mira si somos altos o bajos, si hablamos idiomas, dónde vivimos. Él no mira nada de eso. Cuando el Señor decide visitar al hombre, Él va directo al corazón. Él mira el corazón. Es lo que Él desea de cada uno de nosotros, nuestro corazón. Y en nuestro corazón es posible que Él encuentre una de dos actitudes. La primera, y la voy a leer por el tiempo, voy a correr un poco. Está en Lucas 6, versículo 20, donde dice el Señor: y alzando los ojos hacia sus discípulos les dijo: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Saben que hoy en día es muy común ver reducido el reino de Dios a un milagro, a una sanidad. Y en realidad cosas como esas son hermosas, pero no es lo principal del reino de Dios. El Señor dice que los fariseos le preguntaron diciendo: Señor, ¿y el reino de Dios cuándo va a venir? Y el Señor Jesús les dijo: el reino no vendrá con advertencia, ni dirán helo allí o helo aquí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre vosotros. Las sanidades, los milagros, las manifestaciones de poder, hermanos, esos son solo resultados de que el reino de Dios esté en medio nuestro. No es lo principal, pero hoy en día es muy común ver que se ha medido el reino de Dios por un milagro. Saben que un milagro no cambia la vida de nadie, pero que el Rey esté en medio nuestro, eso sí cambia nuestras vidas. Eso es lo realmente importante. Y el reino de Dios en realidad es Cristo mismo. Dice en Colosenses capítulo 1 que Él es la imagen del Dios invisible, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, lo visible y lo invisible.
Y si consideramos esas cosas, ¿qué queda fuera del margen del reino de Dios? Cielo, tierra, lo visible y lo invisible. Es más, dice que por Él y para Él fueron hechos los tronos, los dominios, los principados, las potestades. Hermanos, Él es el Rey. Y Él personifica el reino de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y también no está descabellado decirlo de esta manera, porque desde el inicio, dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Señor, cuando estuvo en la tierra, les dijo: yo soy el alfa y la omega. ¿Y qué? Y el principio y el fin. O sea, hace que podríamos interpretar Génesis 1:1 de esta forma: en Cristo, siendo Él el principio, en Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Él es el Rey, hermanos. Él es el Rey, Él es el propósito. De hecho, por causa de Él es que usted y yo estamos aquí. En Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora, es bueno considerar que es un pobre. Un pobre, hermanos, es como dice la Escritura en Isaías 41. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas. Quien tiene sed, ¿qué hace? Busca aguas. Y miren, dice también el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así. ¿Qué vio el salmista? ¿Qué es así? Igual que como el ciervo brama, que como el ciervo clama, que como el ciervo gime. No se refiere a un ciervo como una condición humana, se está refiriendo en realidad a un animal. Un animal que vive en los montes y es demasiado ágil y demasiado fuerte. Y tiene una percepción muy aguda. Si hay peligro, él lo detecta. Y lo que hace inmediatamente es correr. Y correr y correr. Y muchas veces, debido a su agilidad, pierde de vista al depredador. Pero saben que cuando este animal pierde a quien lo va a devorar, aún no está fuera de peligro. Porque a causa de su desgaste físico emana un olor. Y ese olor es clave para aquellos que lo quieren devorar. Porque a través de ese olor lo pueden encontrar. Y este animal se desgasta y corre. Pero aunque ha perdido de vista al adversario, aún sigue corriendo peligro. Y de tanto desgaste que ha tenido incluso su cuerpo, ahí es donde dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Necesita de aguas. ¿Para qué? Primero, para beber. Y segundo, para sumergirse en ellas. Debido a que solo así puede perder el olor por el cual sus depredadores lo pueden encontrar. Hermanos, el salmista dice: así como el ciervo brama, como el ciervo grita,
sabiendo que si no encuentra aguas va a morir. Así debería ser nuestro clamor. Así. Un cristiano que pueda vivir sin tener encuentros con Dios debería meditar. Porque nuestra vida espiritual depende de eso, hermanos. Lo que le da sentido a estas reuniones, a cada actividad que hacemos, es que el Señor descienda. Y si no, solo serían reuniones sociales. Pero si el Señor desciende, puede ser que ese momento en el que Él descienda, el resto de nuestra vida cambie. Y es lo que necesitamos. Por eso es que tenemos que clamar. Por eso debería ser nuestra necesidad. Como el siervo brama por las aguas, así, Señor, clamo por ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Y el salmista hace una pregunta: ¿cuándo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti, Señor? Era su deseo continuo. ¿Cuándo será el momento en el que tú me encontrarás, Señor? ¿Cuándo será el momento en el que tú me visitarás, Señor? Hermanos, yo deseo para mi propia vida y para, ojalá, todos aquí, que cada reunión vengamos con esa expectativa. Señor, hoy pasarás por allí. Hoy me encontrarás. Hoy tocarás a mis hijos. Hoy prendarás sus corazones, Señor. Es lo único que le da sentido a estas reuniones. Que el Señor venga y le dé vida a esto, amén. Que Él vivifique. La reacción ante la aparente ausencia de Dios expone si hay necesidad o no del Señor. Yo en realidad quisiera como llamar a sus corazones, y para mí mismo también. Si el Señor no descendiera, si el Señor no nos encontrara, ¿cuál es nuestra reacción? Después. Y es que, hermanos, miren, necesitamos al Señor hoy mismo. Hoy mismo. Cada momento de nuestras vidas lo necesitamos. Así es de que no es algo de esperar a después. Quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 3, por favor. Porque el Señor puede descender y, como les digo, encontrar una de dos actitudes. Quiero que veamos la segunda. Y verso 14. El Señor nos ha estado hablando acerca de este pasaje y de esta iglesia de la Odisea. Y dice, Apocalipsis 3, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Hermanos, esta frase con la cual el Señor se presenta a esta iglesia es sumamente importante. Tiene una profundidad. Dice, Él es el principio de la creación de Dios. Y ya mencionamos que en Él y por Él todo lo que fue creado, todo lo que hoy existe fue hecho. Miren, hermanos, Él libró al pueblo de Egipto con plagas. Al pueblo de Israel de Egipto con plagas. Abrió el mar rojo delante de ellos. Los alimentó en el desierto. La nube no se apartó de ellos de día, y de noche la columna de fuego. Dice que sus vestidos y su calzado no se desgastó. Hermanos, ¿todo eso no son maravillas de Dios? Es la mano poderosa de Dios sobre un pueblo al cual Él ama.
Y el Señor, cuando estuvo aquí, a su voz, hermanos, las tempestades se calmaban. El viento paraba, los cojos se levantaban, los ciegos veían, incluso los muertos resucitaban a su voz. Y miren lo que dice el versículo 20, entendiendo quién es Él, entendiendo que por su palabra puede pasar un monte a otro lugar sin problema. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero es que Él es el creador de los cielos y la tierra. Lo acaba de decir, Él es el principio de la creación de Dios. La razón de usted y yo estar aquí es porque Él nos creó. Y aun cuando somos hechura suya, Él está a la puerta y llama. Es una verdad, hermanos, que vemos por toda la Escritura, desde Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo, Adán? Las mismas plagas que el Señor envió sobre Egipto eran un llamado al corazón de Faraón. Responde, Faraón. Dice en Proverbios capítulo 1 y verso 20, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Y aún así, hermanos, es la realidad que se ve. Que Él, siendo el creador, el Dios de cielos y tierra, de lo visible y de lo invisible, hay la posibilidad, como dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, hace que hay otra posibilidad de que alguno oiga la voz, pero ¿qué? Pero no abra la puerta. Estamos hablando del Señor que al resucitar traspasó paredes, ¿se acuerdan? Él no necesitaba permiso para entrar en un lugar, pero al corazón del hombre sí llama, no entra. Él está llamando. Quisieras abrirme tu corazón, dice el Señor. ¿Me dejarías entrar en tu corazón? Yo estoy llamando. ¿Abrirás? En Proverbios 1, verso 23 dice, volveos a mi reprensión. En Jeremías capítulo 35, el mensaje de los profetas era, volveos cada uno de vuestro mal camino. Hermanos, no sé si lo ven, pero es una actitud natural de Dios, llamar al hombre, vuélvete, ven, abre tu corazón. Y hay un pasaje que sí quiero que lean conmigo, vamos a Cantares, capítulo 5, por favor. Cantares, capítulo 5. Versículo 2. Dice, estamos ahí. Es la voz de mi amado que ¿qué? Cantares 5:2. ¿Sí? Cantares capítulo 5, verso 2. Es la voz de mi amado que llama y dice, ¿qué dice? Ábreme. Hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Hermanos, hay un deseo en lo profundo del corazón de Dios de que cada uno de nosotros abra la puerta de su corazón. Él quiere tener comunión con cada uno de nosotros. Sigue diciendo,
porque mi cabeza está llena del rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Veámoslo de una forma natural. ¿Cómo estaba el amado? Estaba tocando a la puerta, ábreme. Pero no abrían. Y según la descripción que dice aquí, dice, mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. O sea que, ¿qué estaba pasando? Estaba afuera, pero estaba lloviendo. Llovía. Hermanos, ¿y cómo es uno cuando se moja? No sé a quienes les ha tocado mojarse en la calle, que de repente van y un carro pasa y el charco y le cae a uno. Hermanos, uno lo que quiere es llegar a su casa, secarse, cambiarse la ropa. Aquí dice que el amado estaba así, estaba mojado. Las gotas de la noche habían caído sobre él y él tocaba. Ábreme, amiga mía, perfecta mía, paloma mía. Pero no abrían. Y sigue diciendo, verso 3, miren, me he desnudado de mi ropa, dice la tsunamita. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Había una aparente comodidad, ¿no les parece? Ya ella estaba cómoda, ya estaba lista para descansar. Y de repente tocan a la puerta desesperadamente. Y el amado dice, ábreme, llueve, ábreme por favor. Quiero que lo veamos así tal cual como está escrito, de una forma muy sencilla. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Ay, hermanos, miren el verso 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla. Ustedes pueden imaginarse eso. Yo ayer hasta se lo comentaba a mi esposa y lo veíamos así como se los estoy diciendo. Él necesitaba entrar y no le abrían. Pero había una ventanilla por la cual él metió su mano. ¿Para qué? A ver si podía abrir. Él necesitaba entrar y tocaba, pero nadie le abría. Algo muy precioso de Dios, hermanos, ¿saben qué es? Que Él no va a violentar ningún corazón. Él no entra a la fuerza. Pudiera hacerlo, pero Él no entra a la fuerza. Y ahí estaba el amado metiendo su mano por la ventanilla a ver si podía abrir. Oh, qué pequeño es nuestro Dios, amén. Qué pequeño, qué humilde es Él. Y dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y dice el verso 5, y me levanté para abrirle. Y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero ¿qué? Se había ido, ya no estaba. Había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma y lo busqué, pero no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Hermanos, de nuevo, a través de todas las escrituras vemos ese llamado del Señor. Pero hay algo más, y es que no solo en las escrituras el Señor llama, hoy mismo llama. Hoy mismo está tocando a los corazones, ábreme. Ábreme, quisiera entrar contigo, sentarme, cenar contigo, tener comunión contigo. Qué humilde es nuestro Señor.
Regresemos a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Yo creería, hermanos, que es incluso un deseo más fuerte en el Señor que en nosotros. Que Él nos anhela celosamente. ¿Y cómo nos ve el Señor? Como Él dice ahí, paloma mía. Ay, Señor, pero es que estoy tan lleno de fallas. Me equivoco tanto, Señor. ¿Sabes? Media vez hay un arrepentimiento sincero, el Señor te va a estar llamando así, paloma mía, ven, acércate. Dice el verso 20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero hermanos, hay algo que sí detiene la entrada de Dios. Hay algo que sí estorba para que Dios entre en nuestros corazones. Y dice en el verso 17, este es el opuesto a la primera actitud que vimos de ser pobres, de ser necesitados, de aquellos que claman por aguas. Por el otro lado vemos a estos que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hermanos, no es una expresión de la boca. Es un mensaje que damos, ¿saben de qué forma? Con nuestra vida. Con cómo actuamos. Con si es importante para mí lo que piense Dios de mí o no. ¿Estoy agradando al Señor? ¿Quiero mantener la presencia de Dios conmigo o no? Yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. También es otra actitud que vemos por todas las escrituras. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Los fariseos la trajeron. Señor, aquí está esta mujer. Según la ley, dice que la que haya pecado como esta debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? Dice que el Señor solo se paró y les dijo, si alguien es libre de pecado, tire la primera piedra. Hermanos, en otras palabras, ¿qué estaba haciendo el Señor o qué les estaba diciendo el Señor a los fariseos? ¿No creen que Él estaba llamando a sus corazones? Quien sea libre de pecado, tire la primera piedra. Pero lejos de abrir sus corazones, dice que desde el mayor hasta el menor se fueron retirando acusados por su conciencia. Para ellos, hermanos, era el momento de caer de rodillas delante del Señor y decirle, Señor, perdón, no estoy libre de pecado, no puedo tirar la piedra, aquí estoy, perdóname. Pero hermanos, miren, los fariseos tenían muchos conceptos. Ellos eran ricos a causa de su conocimiento, a causa del manejo de las escrituras, a causa de sus posiciones incluso, de que eran los líderes. Pero para alguien así rico, que tenía tanto conocimiento, caer de rodillas delante de un carpintero, en ese momento para ellos el reino de Dios se pudo haber manifestado. En ese momento para ellos, hermanos, pudo haber sido el día que cambiara el resto de sus vidas y hasta la eternidad. Pero mejor decidieron ¿qué? Irse. Saben, hermanos, miren, y entendiendo quién era el Señor Jesús y el poder que tenía, saben que habían lugares donde Él no podía hacer milagros.
Búsquenlo en Nazaret. Dice que Él no pudo hacer milagros ahí. Y es que para el Señor era tan fácil como decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pero en ese lugar el Señor no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice en Marcos capítulo 2 y verso 17: y Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos. Esa palabra justo no se refiere al verdadero justo. Se refiere a alguien que se cree bueno, alguien que es rico, alguien que dice, como los de la iglesia de la Odisea: me he enriquecido y de nada tengo necesidad porque soy bueno. ¿Recuerdan el pasaje del fariseo y el publicano? Señor, gracias porque yo no soy como este. A este justo se está refiriendo aquí. A uno que cree que por lo que es o por lo que sabe o por cómo actúa está bien delante de Dios. Y de hecho su propia condición le hace no tener necesidad de Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquellos que reconocen que son pecadores y que necesitan de una intervención del Señor. Yo soy rico y me he enriquecido. Fíjense en esa frase: me he enriquecido. ¿A quién estos adjudicaban su riqueza? A sí mismos. Mi riqueza es por lo que yo hago, por lo que yo sé. ¿Recuerdan en Deuteronomio 8? El Señor les dijo: no se olviden de todas las situaciones por las que han pasado en el desierto. Y el Señor les mencionó lo bueno y lo malo. Y les dijo: bueno, pasaron hambre, pero les di maná. Tuvieron sed y les di agua de la roca. El desierto era grande y espantoso, pero la nube no se apartó de día ni la columna de noche. Y el Señor les dijo: no se olviden de eso, para que finalmente no digan: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. O sea, hermanos, que en otras palabras, el ser ricos es producto de olvidarse de la misericordia de Dios. El Señor les dijo: no olviden que tuvieron hambre, pero yo les di maná. No olviden que los sustenté, su vestido y su calzado no se desgastó. No lo olviden que yo los sostuve por el desierto. Y dice: recuérdenlo para que finalmente no digan: la fuerza de mi mano y mi poder me han traído hasta aquí. Es necesario, hermanos, que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros atrás. Es necesario que eso dé vueltas en nuestra mente. Y no solo eso, que nuestros hijos lo sepan. De dónde el Señor nos ha sacado, hasta dónde llegó su misericordia para rescatarnos y tenernos aquí hoy, aceptos por su sangre. Amén. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero aquí hay un problema muy serio. Y es lo que dice: y no sabes. Hay una inconsciencia. Hay una ignorancia. Es como, hermanos, cuando yo creo que a muchos les ha pasado. Uno a veces sale de su casa corriendo, afanado por llegar a tiempo a una cita, a un lugar, a un compromiso. Hermanos, más de una vez he salido sin peinarme. Y quien me ve con saco y corbata y zapatos lustrados y todo, pero despeinado. Y uno va feliz, digno.
Uno creyendo que está bien, pero arriba todo despelucado. Es la idea de lo que dice ahí. Uno no se puede ver a uno mismo. No sabes. Dices que eres rico, pero no sabes. Y ese no sabes, hermanos, nos lleva a algo más. Y es que nadie puede saber cómo es o qué es, a menos que Dios mismo se lo revele. Nadie puede ver su propia condición y reconocer que estoy mal, a menos que Dios mismo por su misericordia venga y nos alumbre y nos haga ver lo que realmente somos. El pastor esta semana mencionó una frase que me gustó. Necesitamos saber dos cosas. Uno, quién es Dios. Pero otra cosa es saber quiénes somos nosotros. Y eso lo vamos a saber a medida que lo veamos a Él. A medida que experimentemos su presencia, su visitación. Ese mover, hermanos, que trae un espíritu fuerte de arrepentimiento. Y nos hace decirle al Señor: Señor, yo no soy rico. En realidad soy pobre, miserable, Señor. Si tú no haces algo de mi vida, voy a morir, Señor. Es lo que necesitamos entender esta mañana. Y que Dios por su misericordia nos lo revele. Amén. Es la condición que demuestra el libro de Malaquías a través de todo el libro. Dice, les voy a leer varios versos. Yo os he llamado, dice Jehová. Pero hay una pregunta: y yo os he amado, ¿en qué nos amaste? Dicen. Más adelante dicen, ustedes que menosprecian mi nombre. Y el pueblo dice, pero ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Después dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, pero ¿en qué lo hemos hecho cansar? Y sigue diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, es una condición, es como un letargo en el que no somos conscientes de las cosas. En el que el Señor nos dice, estás así. Pero nosotros, pero Señor, no, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Y les dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y dijeron, Señor, pero ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, estamos bien. Estamos bien, no sabemos de errores, no sabemos de fallas de nosotros mismos. Y yo creo, hermanos, que puede ser una condición muy común para estos días. El creer que estamos bien, que todo va sobre ruedas. Pero de nuevo, si el Señor no nos visita, nada en la vida tiene sentido. Si su presencia no está viva sobre nosotros, hermanos, vamos a seguir siendo los mismos. Pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quiero que me acompañen a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Vamos a leer el pasaje del endemoniado gadareno. Yo creo que la mayoría aquí lo conocemos. Sabemos de esta historia. Pero para no leerlo todo, dice que había un hombre que estaba endemoniado en esta región y que hacía mucho tiempo poseía demonios. No sé, meses, años. Y dice que no vestía de ropas y que moraba en los sepulcros. Ahí pasaba de día y de noche. Que era un hombre fiero,
y que nadie podía pasar por el lugar por donde él estaba. Ustedes pueden imaginarse un vecino así, que viva en el sepulcro, que ahí viva. Dice que no tenía casa, ahí vivía. Y que era fiero, o sea, quien pasara por su lado de repente explotaba, y si se dejaba agarrar, la cosa terminaba mal. Y aparte de eso, dice que se golpeaba con piedras. ¿Cómo estaba el cuerpo de este hombre? O sea, si uno lo viera físicamente, terrible, quizá desfigurado. Y dice incluso que a raíz de que era un peligro, una amenaza, lo ataban con cadenas. ¿Y qué hacía él? Las rompía. Hermanos, las influencias espirituales son una realidad, ¿saben? Eso es una realidad. Yo recuerdo hace muchos años, estaba en una congregación donde la iglesia no era de sillas así, sino que eran bancas, tal vez de 2 metros una tras otra. Y había una joven allí que experimentaba demonios, tenía demonios. Hermanos, era de estatura mediana y era delgada. Pero era increíble ver cómo esa mujer así, con sus capacidades físicas, cogía una banca tras otra y las empujaba y podía acumular varias y las seguía. Hermanos, yo no podía entender eso. Y ese hombre no tenía 2, 3, 5 demonios, 7, tenía una legión. Las cadenas con las que lo pudieran atar, pero aún así, imagínense cómo estaba su cuerpo, destruido. Era impactante tener que ver a este hombre, solo verlo. Pero hermanos, ¿por qué una persona puede ser influenciada por espíritus? Se los voy a leer rápidamente. Mateo capítulo 12 y verso 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, es decir, lugares donde no hay vida, buscando reposo y no lo halla. No quiero centrarme en esto realmente, pero es importante que lo sepamos por lo que vamos a leer. Y miren, por lo general, cuando hay manifestaciones así, tienen que ver con 3 cosas: violencias, inmoralidad o vicios. Cuando hay una manifestación de estas, por lo general, se manifiesta de estas formas: violencia, inmoralidad o vicios. Pero dice este espíritu, entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, barrida y adornada. Saben, una persona, todos aquí estamos siendo constantemente influenciados por algo. Todo ser humano. No existe tal como que alguien está vacío y se quedó así. O recibimos la influencia de Dios o de las tinieblas. Pero no hay un hombre que simplemente quede vacío. Y dice que este espíritu sale, y cuando no haya reposo va a donde vivía antes y ve que la casa estaba como vacía, barrida y adornada, aparentemente bien. Un buen hombre, una buena persona, un buen padre, un buen trabajador, una persona socialmente aceptable, pero vacío. Y dice que va y toma 7 espíritus peores que él, y viene y entra de nuevo en esa casa. Hermanos, de ahí también la importancia de estar llenándonos del Espíritu de Dios, amén, para no darle cabida al diablo, para no darle cabida a Satanás. Llenémonos del Espíritu de Dios, constantemente cantemos,
Pongamos alabanzas, mensajes. Todo eso, hermanos, nos mantiene alertas, ¿verdad? Como que nos mantiene todo el tiempo en un contexto de agradar al Señor, de buscarle. Pero una persona que recibe esta influencia es porque en algún momento de su vida quedó vacío. Pero como les digo, no va a quedar así. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores, y entran y moran allí, y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Yo no sé si fue el caso del endemoniado gadareno, porque él no tenía, como les digo, 7 espíritus, sino muchos, una legión. Vamos a leer que habían 2,000 cerdos que estaban ahí siendo apacentados, y los espíritus salieron de él y habían 2,000 cerdos. O sea que por lo menos, ¿cuántos espíritus habían? ¿Ustedes se imaginan eso? 2,000 demonios dentro de una sola persona. Era una situación terrible, hermanos. En mi concepto, este hombre estaba muerto en vida. Se golpeaba, sufría, vivía en los sepulcros, en la oscuridad, entre los muertos. Era su vida. Dice el verso 7, y leamos desde ahí, Marcos capítulo 5 y verso 7. Cuando el Señor descendió, dice, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Saben qué necesita un espíritu para ser atormentado? Que el Señor esté ahí. No se necesita de algo que es muy común, guerras espirituales. Es hasta feo ver eso, hermanos. Pero lo único que necesitan las huestes para ser ahuyentadas, para ser atormentadas, es que, como leímos al principio, el Rey esté en medio nuestro. Y automáticamente va a ser un tormento para ellos. Automáticamente no lo van a soportar. De hecho, en otro pasaje, este hombre llega y le dice: ¿para qué has venido? ¿Para atormentarnos? ¿Acaso vas a destruirnos antes de tiempo?, le dijeron al Señor. Es lo que ellos sienten cuando el Señor desciende. Ellos sienten que su destrucción está cerca y temen. Dice que el Señor entró en una sinagoga y les predicaba, y que había un hombre endemoniado también, y solo que el Señor estuviera allí. Este hombre se levantó y se acercó y le dijo: pero ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me atormentas? Qué lindo, hermanos, que la presencia de Dios mantiene todo nuestro alrededor limpio, mantiene todo sano, por nuestros hijos, por nosotros. Hay limpieza, amén. Ese río de su presencia puede traer limpieza. Dice el verso 9, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión, porque somos muchos. Pero miren, hermanos, cuando el Señor por lo general descendía, el Señor les decía: váyanse, y los espíritus, ¿qué hacían? Se iban. Pero aquí hay una petición especial. Aquí no solo se fueron, sino que le dijeron, versículo 10, y le rogaban mucho que ¿qué? Que no los enviara fuera de aquella región. Es decir, no solo huir, sino que si salimos de este hombre, permítenos quedarnos en esta región. Es rara esta petición. Pero ¿por qué los demonios no querían irse de esa región? Sigamos leyendo. Leamos verso 11. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo,
Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Dice el verso 14: y los que apacentaron los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Y cómo estaba este hombre? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Hermanos, ellos lo habían visto así por mucho tiempo, por muchos años quizá. Y de repente vienen y este hombre ya no es una amenaza. Está sentado, arreglado, quizá había recortado su cabello, estaba en su juicio cabal. Hermanos, era una situación como para que el que la viera inmediatamente dijera: gloria a Dios. Recuerden, ese hombre estaba en unas condiciones extremadamente terribles. Pero lejos, miren esto, lejos de maravillarse ni darle gloria a Dios, ¿qué hicieron? Lo que sigue diciendo es que tuvieron temor. Tuvieron temor. Hoy el pastor nos preguntaba algo: ¿será que el temor afecta a la fe? ¿Será que tiene que ver el temor algo con la fe, si la afecta de alguna forma? Pero dice el verso 16: y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron ¿a qué? A rogarle al Señor, ¿qué cosa? Que se fuera. Lo que había pasado no era cualquier cosa, era un milagro, hermanos. Había pasado algo maravilloso. Dios había traído libertad a un hombre en cadenas. Y los gadarenos llegaron, y cuando vieron todo esto, su única expresión fue: vete. No queremos que estés aquí, vete. Hace 8 días el pastor nos compartía acerca de la mujer samaritana. Y algo muy precioso, hermanos, es que ¿saben qué? Ellos no necesitaron ver un milagro para creer. De hecho, ellos no tuvieron que escuchar de parte del mismo Jesús para creer. Ellos creyeron ¿por quién? Por la mujer samaritana. Ustedes se imaginan esta mujer llegando a decirles: he encontrado al maestro, uno que puede saciar la sed que tenemos. Y todos escuchando y acercándose a ella a decirle: queremos oír más. ¿De qué estás hablando? Ellos no necesitaron un milagro, tal era la necesidad que había en sus corazones, que no necesitaron ver algo grandioso, o que las aguas se dividieran, o que un cojo se levantara, o un muerto resucitara. Ellos no lo necesitaban. ¿Saben por qué? Por causa de la gran necesidad que había en sus corazones, de la gran pobreza que ellos habían visto en sí mismos. Entonces, después de que esta mujer les habló, corrieron a buscarlo. Y luego le dijeron: ya no solo creemos por lo que tú nos dices, sino porque nosotros mismos le hemos visto y creemos que Él es el Cristo. Y saben, se quedó 2 días más el Señor en ese lugar. 2 días más se quedó con ellos.
¿Pueden ustedes visualizar esa escena en la que el Señor se movía? Era el mismo Dios en medio de ellos hablándoles. Pero por otro lado, estos gadarenos, después de experimentar una visitación del Señor, lo único que le dijeron fue: vete de aquí. Lo triste, hermanos, es que el Señor fue y se montó en la barca y se fue. Y se fue. Yo creo que el Señor constantemente está buscando corazones necesitados. ¿Y saben por qué se los digo? Porque dice que cuando pasaron al otro lado de la ribera, allí el Señor encontró dos corazones necesitados: Jairo y la mujer del flujo de sangre. Ahí estaban esperándolo. ¿Será que le es necesario al Señor pasar por la iglesia del refugio? ¿Será que Él siente nuestra necesidad? ¿Será que Él nos mira y cuando viene y llama a la puerta hay corazones pobres y corazones que anhelan que Él entre y se siente con nosotros y comamos y tengamos comunión con Él? Yo quiero ser un samaritano de corazón, hermanos, amén. Quiero ser alguien que al pasar el maestro, dice que los de Galilea no le dejaban ir. Dice que aquellos que iban de camino a Emaús, ¿se acuerdan? Literalmente dice, lo obligaron a quedarse. ¿Cuántos podríamos obligar al Señor Jesús a quedarse aquí? Que Él no simplemente quiera seguir pero es que no puede seguir de largo. Porque Él al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, hermanos. De hecho, un corazón contrito y humillado es el corazón que prensa el corazón de Dios. Es el que lo obliga a Él a quedarse aquí a causa de la necesidad. En Gadara, posiblemente, después de ese día el Señor se fue. Y si el Señor se fue, ¿cómo quedó esa casa? Y yo me atrevería a decir que no vacía, porque los demonios pidieron quedarse en esa región. O sea, hace que es posible que después de ese día no hubiera solo un endemoniado, sino muchos, a causa de que le dijeron al Señor: Señor, hasta aquí, no te queremos en nuestra tierra, vete. Es lo que quería compartirles, hermanos. Una necesidad tal que si el Señor pasa, no pueda seguir de largo. Que haya un gemir tal como el ciervo brama por las aguas. Ese fue el bramido que salió del corazón de Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como resultado de ese gemir, el Señor se detuvo. ¿Quiénes tienen un gemir así? Profundo, que toque el corazón de Dios.